con el desarrollo en la información que ha sucedido en las últimas horas en torno a las negociaciones por el conflicto lácteo. Para conocer más al respecto es que recibimos en BTV Noticias a Nicolás González. Buenas noches, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Rosario, Miguel? Buenas tardes. ¿Qué dice, Nico? Muy bien, acá andamos. Bueno, vamos a comenzar a repasar un poco lo que ha sucedido en el último tiempo. Ustedes recordarán que en el finalizar de la semana anterior les decíamos que el Ministerio de Trabajo y también el Ministerio de Industria le planteaban a todos los sectores lácteos poder, dejar sin efecto las medidas sindicales que se venían llevando adelante y volver a generar un ámbito de negociación. A lo que fue la visita del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, en la noche anterior al directorio de Conaprole, que ustedes tuvieron en vivo y en directo por la pantalla de BTV Noticias sobre la hora 20 de la jornada anterior, debemos sumarle lo que ocurrió en la jornada de este martes, donde hubo dos reuniones en el Ministerio de Trabajo. La primera, la Asociación de Productores Lecheros, que se reunió precisamente en el despacho con el ministro Ernesto Murro para plantearle una situación que a su entender es de una crisis que se agudiza, una crisis que ya llegó a Conaprole y que los está afectando, una situación que entienden se tiene que solucionar lo más antes posible. Y la otra reunión, la que se desarrolló sobre horas de la tarde y que tiene que ver con la empresa Conaprole y el gremio de trabajadores. Aquí fundamentalmente, más allá de lo que es toda la situación del sector lácteo, también tratar de llegar a un acuerdo en los temas que tienen que ver con respecto a los planteos que ha hecho el sindicato a la empresa. Lo que hay que decir hoy en día, que el tema más álgido en esta negociación sigue siendo la cláusula de paz. Es el tema que ha mantenido distante a la empresa Conaprole con respecto a los gremios, a los sindicatos. De hecho, también a la SILU, ¿no? La Cámara de la Industria Láctea Uruguaya y la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea se mantienen por el momento distantes en esa cláusula de paz. Lo que se intenta hacer en esta negociación es negociar de forma simultánea. ¿Qué significa esto? Que además de tratar de llegar a un acuerdo en la cláusula de paz, también la empresa Conaprole y el gremio de trabajadores puedan a su vez tratar de ir acordando los temas que tienen que ver no solamente en los consejos de salarios de la rama, del sector de la rama láctea, sino también estos planteos que el sindicato le ha hecho a la empresa, como por ejemplo mejorar los temas de antigüedad, mejorar los temas de régimen de trabajo, entre otras cosas. Hoy se desarrolló una reunión en donde lo que se buscó por parte de las dos partes es tratar de acercarse. Ahora que viene, el próximo jueves a las 11 de la mañana, hay Consejo de Salario del sector lácteo. El lunes, en tanto, a las 10:30, lunes próximo, las dos partes, la empresa Conaprole y el gremio, van a plantear su posición con respecto a la cláusula de paz para tratar de llegar a un acuerdo común. Vamos a escuchar lo que nos decía Luis Goichea, de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole, hace algunas horas nada más en el Ministerio, y también lo que dijo el señor Calawig, que es el representante del Departamento de Recursos Humanos de la empresa Conaprole. Estamos siguiendo la agenda de trabajo de cuál sería el alcance interpretativo de la cláusula paz sectorial. Entendemos que el camino que marca el Ministerio de Trabajo tiene recorrido en la medida que las cosas queden claras, y creo que fue una reunión auspiciosa y que está mostrando que podríamos tener algún espacio común como para buscar una solución. Ya estamos en una tercera versión de cláusula de paz. Entendemos necesario establecer claramente cuál es el alcance para Conaprole en particular de esa estabilidad laboral, y hoy asumimos algún compromiso. Entendemos que el conflicto ha sido lo suficientemente prolongado como para interpretar posiciones. Uno puede avisorar que hay un ánimo diferente a efecto de tratar de avanzar en los acuerdos. Después habrá que concretarlo en los hechos a la hora de sentarnos a discutir específicamente los referidos puntos. Pero creemos que estamos en un clima distinto, producto seguramente de todo lo que se vivió, ¿no? Y que de alguna forma creo que las partes entendemos que es necesario acudir a estos acuerdos, ¿no? Para poder avanzar en una solución. Está vinculado por un lado los consejos de salario, donde debe definir los puntos que faltaban en la redacción y la cláusula de paz y prevención y solución de conflicto, y por otro lado, en la medida que esa cláusula abarca también la situación propia en Conaprole y si satisface o hay que hacer alguna puntualización, será parte del acuerdo. O sea que en las dos áreas se va a trabajar simultáneo con intención de tratar de arribar a acuerdo en el mismo tiempo, porque el impasse es tanto el conflicto en los consejos salarios como en el conflicto en Conaprole.
En el marco de todas estas reuniones, los productores lecheros se reunieron hoy con el ministro Murro. Exactamente, fue más temprano, fue en la mañana. El planteo de la Asociación de Productores Lecheros es precisamente, bueno, que la crisis ya no solamente afecta a todo el sector, sino que a Conaprole. Y Conaprole es como la madre del sector lácteo, precisamente de nuestro país. Entonces, primero hay que solucionar esta crisis en Conaprole para que, de alguna forma, el sector lácteo comience a mejorar y que los productores no se vean afectados. Ya se están viendo muy afectados y hay denuncias, distintas denuncias que han hecho los integrantes precisamente de esa asociación. El señor Cabrera, presidente de la Asociación de Productores Lecheros, dialogó con los medios a la salida de la reunión con Murro y decía lo siguiente. Nosotros le volvimos a mencionar al ministro que no podemos ceder absolutamente nada. La crisis lechera ya no es un cuento y creo que ya ahora no hay duda. Yo estoy seguro que hace un mes atrás no nos creían a nosotros, pero ahora vemos que están preocupados realmente. Varias plantas cerrando, varias plantas que se presentan a concordato. Ya sabemos que hay grandes empresas todavía en el país, tanto lechera como industria, que están pasando también momentos difíciles y se están notando atrasos en los pagos. Y nosotros no nos podemos mover. Estamos totalmente... Como le decíamos al ministro, nos están golpeando en el suelo, ministro. Nosotros tenemos que defender a muerte esta cooperativa tan importante para el Uruguay y para nosotros los productores y para los propios funcionarios de Conaprole. La empresa que mejores condiciones de trabajo tiene y que paga mejores salarios del Uruguay. Hoy estamos en una situación que no podemos dar absolutamente nada. Y lamentamos realmente que haya gente dentro de los empleados de Conaprole, que por suerte es un mínimo, pero que molestan muchísimo y trancan mucho la rueda, estén todavía viendo caer la cooperativa como está tambaleando y que todavía siguen metiéndole el palo en la rueda. Vamos a escuchar lo que decía Ernesto Murro, el ministro de Trabajo, precisamente a la salida de esta reunión, luego de la reunión con la Asociación de Productores Lecheros. Murro enfatiza en algo, y es el hecho de apostar a la negociación, apostar al diálogo, que fue lo que aceptaron precisamente todas las partes luego del petitorio del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Industria en la jornada del viernes anterior. Entonces, lo que dice Murro es que, bueno, sigamos negociando, sigamos dialogando y de alguna forma sigámosles escapándole al decreto del Poder Ejecutivo, porque claro, ¿cuánto más se puede esperar en esta situación? Si no hay una solución entre las partes en estos próximos 10 días, en estos próximos días que se plantearon todas las partes, bueno, la situación ya no va a poder aguantarse mucho más y puede llegar a el momento para el decreto del Poder Ejecutivo. Una vez decretado por el Poder Ejecutivo una resolución, ya las partes simplemente van a tener que asumir lo que ese decreto diga. Por eso es que Murro sigue apostando al diálogo y por ahora sigue mirando de reojo el decreto. Lo más inconveniente acá es el decreto. Si, como ha sucedido excepcionalmente, porque este gobierno ha hecho muy pocos decretos de salarios, como ha sucedido en otros casos, este año lo tuvimos que hacer, por ejemplo, en el sector de transporte de carga. Pero si nosotros, en este caso, hiciéramos un decreto, creo que ese decreto sería justamente lo más perjudicial para los productores lecheros, para los tamberos y para la industria láctea. Por tanto, acá el único camino que tenemos y el que todos están de acuerdo, y creo que eso es lo positivo de esta reunión, es el camino del diálogo y la negociación. Y hablando precisamente de la negociación y de la negociación colectiva, de alguna forma podemos concatenar toda esta situación de conflictos y de conflictividad con lo que se va a desarrollar en muy pocas horas nada más, que es a partir de las 0 que comienza un paro de 24 horas por parte de la Central Obrera del PIT-CNT en todo el país y que va a estar afectando muchísimos servicios este próximo miércoles 22. ¿Qué dice Murro a propósito de los planteos del PIT-CNT que tienen que ver en este paro fundamentalmente por la parte presupuestal? La rendición de cuentas es uno de los temas fundamentales que reclama la Central Obrera, pero también otros tienen que ver precisamente con la negociación colectiva. Lo que dice el ministro de Trabajo es que la negociación colectiva ha ido muy bien en este último tiempo, que se ha podido lograr muchísimos acuerdos muy importantes, que hay muchos sectores que van encaminados y que de alguna forma la negociación colectiva no tiene que ser uno de los reclamos de la Central Obrera. Precisamente hoy dialogábamos con uno de los integrantes de la Dirección Nacional de Trabajo cuando se desarrollaba esta reunión del sector lácteo y nos decía el señor Díaz que, por lo menos en el aspecto del rubro industrial, hasta el momento hay más de 8 a 10 acuerdos que ya se han desarrollado en esta nueva instancia de negociación colectiva desde que se abrieron a mitad de año. Vamos a escuchar precisamente lo que decía Murro a propósito de los planteos del PIT-CNT de este paro de 24 horas que se va a desarrollar mañana.
estamos en proceso de la negociación más grande de la historia del país y que tenemos un nivel de conflictividad felizmente bajo en relación al alto nivel de negociación. Y hay sectores que han arreglado, que han acordado, como la bebida, próximamente espero que así suceda en la construcción y así seguiremos trabajando. Estamos en tiempos normales, estamos hoy a 21 de agosto y la inmensa mayoría tienen que resolver con retroactividad al 1 de julio. Estamos en menos de 2 meses, el periodo normal de negociación es 4 meses, así que estamos en tiempos normales. Estamos en menos de la mitad del tiempo promedio de negociación histórico del Uruguay, por tanto entiendo que estamos en una negociación normal y con una baja conflictividad en relación a lo que es por suerte la mayor negociación colectiva de la historia del Uruguay. ¿Y qué respuesta hubo del PIT-CNT a lo expresado por el ministro de Trabajo, Néstor Murro, Nico? Bueno, la tarde de hoy fuimos a buscar precisamente a uno de los integrantes del secretariado del PIT-CNT, estamos hablando de José López, que de alguna forma no comparte lo expresado por el ministro de Trabajo, dista mucho, algunos sectores, algunos rubros en este momento están lejos de una posibilidad de poder acordar y para ello entonces no comparten la posición del ministro de Trabajo. Esto decía José López a BTV Noticias. Podríamos hablar del sector rural, del sector doméstico, podríamos hablar de todo lo que se está viviendo a nivel del comercio y los servicios y ahí vemos que la gran mayoría de los trabajadores todavía están muy lejos de poder llegar a acuerdos en una ronda de consejo de salario que va a ser muy complicada. Evidentemente... Es la más grande de la historia y hay unos cuantos ya que han logrado abrochar su convenio. Pero unos cuantos, ¿por qué decimos unos cuantos? Que yo sepa, son 2 sectores muy importantes, la Federación de la Bebida y el Zunca que viene avanzando, pero no son los únicos sindicatos, el resto de los sectores todavía o están empezando o estamos teniendo dificultades. El sector lácteo, bueno, está pasando todo lo que está pasando. A la pasada, sí, el ministro Murro, antes que José López, hablaba de los sindicatos que han llegado a acuerdos. El que llegó más rápido fue la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, gremio en el que todos se quieren, espejo en el que todos se quieren mirar, ¿no? Exactamente. 6 horas, sueldos muy por encima de la media del mercado. Sí, a nivel sindical evidentemente fue la gran revelación de los consejos de salarios hasta el momento, porque lograron hacerlo además en muy corto tiempo, ¿no? Lo hicieron muy rápidamente a los acuerdos en los consejos de salarios y de alguna forma, como decía Miguel, para algunos rubros que están muy trancados, que recién repasaba José López, como los rurales, como el comercio, por ejemplo, también toda esta situación del sector lácteo, evidentemente hoy podría ser una envidia, ¿no? Lo que ha sucedido con el caso de la bebida. Y precisamente hoy dialogamos con Fernando Ferreira, que es que es el presidente además de esta federación y que destaca varios de los acuerdos. Ustedes tengan en cuenta, ¿no? Se alcanzaron mejoras salariales, avances en derechos y también en inclusión, pero además en la negociación colectiva se trabajó muy fuertemente sobre los derechos y los deberes de los trabajadores. Esto nos destacaba Ferreira hace algunos minutos. Para nuestra federación fue un grupo que se clasificó como sector dinámico, con un ajuste en estos grupos de un 5% a partir del 1 de julio, con el correctivo de inflación da un total de 6,87, como decíamos, retroactivo al 1 de julio pasado, un 3,5 el próximo enero, y después ajustes semestrales de 4% en julio, enero 2020, y 3,5 después en lo que es enero 2021 y julio 2020 también. Así que nosotros por ahora lo que estamos teniendo es cerrando estos 3 grupos de actividad, que para nosotros es muy importante, que además incluyen 3 partidas fijas, una por cada año de convenio, el convenio es a 3 años, con los correctivos también marcados en los lineamientos del Ejecutivo y garantizando que también en dichos convenios se haga el aporte para el mantenimiento de los centros educativos, que tanta importancia le hemos dado de la Federación en el Consejo pasado. En el mismo convenio también se incluyen cláusulas que tienen que ver con el trabajo en género, con el trabajo con personal en discapacidad, que bueno, es algo por lo que el movimiento sindical viene peleando y mucho. En las negociaciones entre trabajadores y empresas siempre está el exigir derechos a los empresarios y el cumplir deberes como trabajadores. Para nosotros es fundamental, lo hemos dicho en todas las asambleas y en todos los lugares, que para el sindicato la mejor defensa es el mejor trabajador. Entonces, el que defiende su puesto de trabajo, el que va todos los días, el que se preocupa por hacer su tarea bien, hace que nosotros podamos tener un sindicato mucho más unido, más fortalecido.
Bueno, bien, un dato más para tener en cuenta con respecto al conflicto lácteo. Seguramente genera mucha preocupación cuando se habla de la situación láctea en el país, el tema del abastecimiento, ¿no? Seguramente le generará mucha preocupación a los televidentes. Bueno, la realidad marca lo siguiente. Al haberse levantado las medidas y volver a la negociación, nos decían hoy desde la empresa Conaprole que de alguna forma el abastecimiento ya se está recuperando casi que a un 100%. Ahora bien, vienen 2 jornadas de paralizaciones, la de mañana y la del próximo sábado 25 de agosto. Por lo tanto, puede llegar a verse algo levemente afectado, pero no en gran medida, nos decían hoy desde la empresa Conaprole, así que también eso es un buen dato dentro de todo en esta vuelta de negociaciones, el hecho de que en el abastecimiento no va a haber grandes problemas. Gracias, Nicolás. Hasta luego. Bien.